La energía será fundamental para la supervivencia en Marte. Sin energía no se puede hacer nada. Es necesaria la energía, no solo para llevar a cabo cualquier actividad, sino también para producir oxígeno, agua e incluso para mantenernos calientes, debido a las bajas temperaturas que pueden alcanzarse. Hay varias formas de obtener energía. Estas formas son por medio de placas solares, por medio del viento y por medio de combustibles nucleares. Si pensamos en las placas solares, primero hay que hacerse una pregunta. ¿Cuánta luz solar llega a Marte? La energía solar es abundante y fácilmente utilizable. La energía del Sol es lanzada en forma de fotones, una forma de radiación electromagnética. La luz viaja en todas direcciones. Para calcular el tiempo que tarda la luz en llegar, hay que tener en cuenta la distancia y la velocidad de la luz, es decir, 300.000 km por segundo. La energía emitida por la completa superficie del Sol sobre un periodo de tiempo es llamada luminosidad solar, y su medida es 3,8 por 10 elevado a 26 vatios. Cuanto más lejos de la fuente de luz, menos energía se recibe. Si Marte está a una distancia de 1,52 unidades astronómicas, ¿cuánto tarda la luz solar en llegar hasta allí? Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros y 1,52 unidades astronómicas son 228 millones de kilómetros. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo, habría que hacer una división. 150 millones de kilómetros dividido entre 300.000 da como resultado 500 segundos, es decir, 8,3 minutos. Ese es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra. 228 millones de kilómetros dividido entre 300.000 da como resultado 760 segundos, es decir, 12,6 minutos. Ese es el tiempo que tarda la luz en llegar a Marte. ¿Cómo funcionan los paneles solares? Los paneles solares tienen muchas células solares, dispositivos electrónicos hechos con muchas capas de dos láminas de silicona, una carga positiva y otra negativa. Cuando la luz solar golpea la célula, le da al electrón de carga negativa, que migra a carga positiva. Este flujo de millones de electrones crea la corriente eléctrica. Actualmente, convierten alrededor del 20% de luz solar en electricidad, y es algo que está en continua mejora. Sin embargo, el uso de paneles solares tiene el riesgo de que sean cubiertos de arena y polvo procedente de las tormentas. Así, la segunda alternativa sería aprovechar la energía del viento para generar energía. En Marte hay tormentas de arena y tornados, llamados Dust Devils. Los tornados a veces se combinan con tormentas más grandes, que podrían cubrir el planeta de arena y durar por días o semanas. Si los tornados se pudieran atrapar para que no se movieran por el terreno, podría aprovecharse su energía. Creándose granjas de tornados, se aprovecharía la energía cinética y la energía eléctrica. La tercera alternativa es el uso de combustibles nucleares, y es la opción más efectiva. El plutonio es una buena fuente de energía, ya que no solo genera energía por medio de su descomposición, sino también por medio de fisión y fusión. La densidad de energía es lo que mide cuánta energía se puede extraer por kilogramos de material, y es medida en julios. Para que haya perspectiva, un ejemplo comparando varios elementos. Decir que un megajulio corresponde a 1.000.000 de julios, o 10 elevado a 6 julios. Una batería de litio tiene una densidad de energía de 2 megajulios por kilogramo. La gasolina tiene una densidad de energía de 45 megajulios por kilogramo. El plutonio 239 tiene una densidad de energía
de 83 millones de megajulios por kilogramo. Se puede usar la fisión, es decir, la división de un átomo en dos. De esta forma se libera mucha energía, mucho más que con la simple descomposición del material. Por lo tanto, tendrían que construirse reactores de fisión. Sin embargo, la fisión libera partículas radiactivas peligrosas. Actualmente, la fusión aún está en experimentación, y este es el tipo de energía que proviene de las estrellas, donde dos átomos se combinan para producir otro. Finalmente, aquí presento un mapa conceptual de todo lo aprendido.